Mi papá me rogó que fuera a visitarlos por las fiestas. Después de un vuelo de 6 horas, llegué y él abrió la puerta y dijo, «Cuidarás a los hijos de tu hermana. Nos vamos de viaje familiar». Entonces mi hermana dijo, riendo, «Niños, no se limpien los mocos en él». Se rieron, hasta que los impacté con mi declaración. Mi hermana gritó, mi papá se volvió loco y mi mamá suplicó, pero entonces yo... Estaba medio dormido cuando mi teléfono sonó a las 6 de la mañana, y ver a papá en la pantalla me revolvió el estómago. Nunca es solo una llamada de «¿Cómo estás?», con él. Dudé por un segundo, luego contesté. Él fue directo al grano, preguntando si podía ir a Seattle para las fiestas. Dijo que toda la familia estaría junta este año, y que significaría mucho para él. Su voz incluso era un poco más suave de lo habitual. En contra de mi buen juicio, dije que sí. Reservé un vuelo desde Miami, dejé todo en el trabajo, e incluso compré algunos regalos para los niños. Me costó una cantidad estúpida de dinero, no solo por el vuelo sino también por el coche de alquiler que pensé que necesitaría, aunque él había dicho que no me molestara. Quería estar preparado. Siempre lo hago. Es solo como soy, o tal vez es como me entrenaron para ser, el que se encarga de las cosas. La nieve me golpeó en el segundo en que salí de SeaTac, la clase de nieve húmeda y pesada que te hace arrepentirte de todo. El viaje en Uber hasta su apartamento se sintió más largo que el vuelo. Miré por la ventana, esperando a medias que algo saliera mal. Era el mismo vecindario en el que crecí, la misma casa, aunque ahora se sentía más como un lugar que yo hice posible que un hogar en el que ellos vivían. Pero yo la pagué, hipoteca, electricidad, internet. Mi hermana no había tenido un trabajo de verdad en más de un año, y mis padres siempre tenían una excusa de por qué su pensión o jubilación no era suficiente. Mientras subía las escaleras, esperaba a medias algún tipo de bienvenida. No sé por qué, tal vez una sonrisa, tal vez incluso un agradecimiento. Papá abrió la puerta, me miró, y luego lo dijo sin dudarlo, «Vas a cuidar a los hijos de tu hermana. Nos vamos de vacaciones familiares». Me quedé allí parado. Ni un abrazo, ni siquiera un maldito hola. Entonces mi hermana apareció, sosteniendo una bolsa de lona y luciendo demasiado emocionada para alguien a punto de dejar a sus hijos. Los dos pequeños ya estaban con sus abrigos, pisoteando la nieve por toda la entrada. Ella sonrió y dijo con una risa, «Niños, no se limpien los mocos en él». Todos empezaron a reír. Mi mamá se unió desde la cocina, como si fuera un momento de comedia. Pensaron que era divertidísimo, y fue entonces cuando lo dije. No levanté la voz. No tuve que hacerlo. Simplemente lo expuse todo, cada cosa que había hecho por ellos, cada factura que había pagado, cada vez que había cubierto la deuda de la tarjeta de crédito de mi hermana, cada mentira que le dije a mi propio casero solo para conseguirles dinero para comida. Entonces les dije algo que no habían visto venir, la única cosa que había estado guardando durante meses, el detalle que puso su pequeño plan patas arriba. Fue entonces cuando mi hermana empezó a gritar. Mi papá perdió los estribos tan rápido que realmente derribó el perchero. Mi mamá empezó a suplicar, con las manos en el aire como si pudiera deshacer los últimos 5 años en un instante, pero yo ya había terminado. Me arrastraron a través del país pensando que sería su niñero gratis mientras ellos se iban de vacaciones. Lo que no se dieron cuenta era que Seattle era exactamente donde necesitaba estar para arruinar sus planes, y eso era solo el principio. Lo que pasa con la gente como mi familia es que siempre asumen que eventualmente cederás. Mi hermana ya podía saborear la vista a la montaña desde su habitación de resort, mi madre probablemente había empacado 10 bufandas y nada de ropa interior, y mi papá, él solo quería desaparecer por una semana y pretender que sus fracasos eran culpa de otra persona. Así que cuando les dije que no me iba a quedar a cuidar a los niños, no creo que lo registraran de inmediato. Era como un fallo en sus cabezas. Simplemente se quedaron allí parpadeando, esperando a que dijera que estaba bromeando. No lo estaba. No vine a cuidar niños. Vine a ver cómo todo se desmoronaba. Les dije que su reserva en el resort había desaparecido, cancelada hace 3 días, reembolsada por completo en la tarjeta de crédito que, sorpresa, yo le había pagado hace unos meses. No se había dado cuenta porque dejó de abrir sus propios extractos hace años. Al principio, mi hermana se rió como si pensara que estaba fanfarroneando. Luego abrió la aplicación del resort.
Se puso pálida, su mano empezó a temblar. Mi mamá miró por encima de su hombro, parpadeó un par de veces, y luego empezó a hacer preguntas que nadie podía responder. Luego vino la parte de la aerolínea. Les dije que los vuelos habían sido redirigidos, sin reembolsos, eso habría sido demasiado fácil. Había transferido el crédito a mi propio nombre bajo una cuenta que había abierto hace meses, planeando esto. Mi padre gritó algo sobre fraude. Le recordé que no era fraude si la tarjeta estaba a mi nombre. Todas esas mejoras y facturas, él no había pagado nada en un año. Toda la casa, sus comestibles, el pago del coche de mi hermana, todo pasaba por mí. Él solo firmaba su nombre y tomaba el crédito. Pero lo mejor fue lo que puse sobre la mesa a continuación. No era un sobre elegante ni nada, solo una carta doblada del banco, un recordatorio cortés de que los pagos automáticos de la hipoteca se habían detenido. Sin amenazas, sin ultimátums, solo un tono de pongámonos al día pronto. Hace 3 semanas, dejé de declarar la casa. Quería ver cuánto tiempo les tomaría darse cuenta. Spoiler, no lo hicieron. Ahora mi hermana caminaba en círculos tratando de llamar al resort, probablemente esperando que alguien revirtiera la cancelación. Mi mamá me preguntó cómo podía ser tan cruel después de todo lo que habían hecho por mí. Esa fue la parte que me hizo reír. Realmente pensaron que habían hecho algo por mí. Entonces sonó el timbre. Todos se detuvieron. No esperaban a nadie. Yo sí. Había planeado esto a la hora. Les dije que se relajaran, no era el banco, todavía no. Mi papá abrió la puerta, y entró una mujer alta de unos 40 años con un portapapeles y una placa alrededor de su cuello. Se presentó como Aarón de Servicios de Protección Infantil. La cara de mi hermana se desvaneció por completo. Verás, había llamado hace 3 semanas, le dije lo que había visto durante nuestra última videollamada, los niños solos en el patio trasero sin abrigos, uno de ellos llorando mientras mi hermana fumaba en el porche y revisaba su teléfono. Tenía capturas de pantalla, fechas, horas. CPS había abierto un archivo silencioso, nada serio al principio, pero estaban obligados a hacer un seguimiento, y ahora estaban aquí para una visita domiciliaria. Le di a Aarón una sonrisa cortés y le dije que era el tío de visita por las fiestas, pensé que le gustaría ver la cocina, el refrigerador, la guardería. Mi hermana no dijo una palabra. Simplemente se quedó allí congelada, agarrando sus inútiles billetes de avión. Era la primera vez que la veía sin palabras en años, y ni siquiera habíamos llegado a la parte buena. La mujer de CPS entró con calma y autoridad, y me aseguré de no decir demasiado. No necesitaba hacerlo. La casa hablaba por sí sola. El fregadero de la cocina estaba lleno de platos. Había botellas de vino vacías en la encimera. Uno de los niños había untado mantequilla de maní en la pared junto a la mesa del comedor, y cuando Aarón pidió ver la guardería, me hice a un lado y la dejé ver por sí misma. Mi hermana intentó cambiar el interruptor. De repente, era la madre preocupada, dijo que no había tenido tiempo de limpiar porque estaban empacando, dijo que siempre dejaba instrucciones detalladas y que nunca se iría de vacaciones sin asegurarse de que sus bebés estuvieran seguros, dijo que yo había accedido a todo. No reaccioné. Solo miré a Aarón. Ella me preguntó si tenía algún mensaje o texto de mi hermana confirmando que yo cuidaría a los niños. Saqué mi teléfono celular y se lo entregué. El último mensaje de mi hermana era de hace 2 días, ¿puedes comprar un poco de champú de Miami, del que me compraste la última vez? Nada sobre cuidar niños, nada sobre consentimiento, solo un viaje gratis como de costumbre. Mi papá intervino, intentó hacerlo pasar como un malentendido, dijo que siempre había ayudado a la familia, que esto no era diferente. Dijo que solo estaban bajo mucho estrés, problemas financieros, problemas de salud, agotamiento mental, todos los grandes éxitos. Le dije a Aarón que yo pagaba su hipoteca, sus facturas, incluso su entrega de comestibles. Abrí la aplicación bancaria y le mostré 3 años de transferencias, apoyo de 5 cifras cada mes. Ella asintió, anotó algo y subió las escaleras para ver a los niños que estaban jugando en la habitación con una tableta y una bolsa de papas fritas. Cuando ella estuvo fuera del alcance del oído, mi madre finalmente estalló. Me preguntó de qué se trataba realmente esto, si estaba tratando de destruir a la familia por algunos sentimientos heridos, si me sentía infravalorado.
la miré a los ojos y le pregunté si alguna vez se le había ocurrido que tal vez no tenía ningún problema en ayudar, pero sí tenía un problema en que me usaran, que tal vez no se trataba del dinero, tal vez era que en el segundo en que crucé esa puerta dejaron claro que yo era solo una herramienta, que no me hicieron volar a través del país para verme. Me hicieron volar aquí para desaparecer mientras ellos jugaban a ser una familia en otro lugar. Todos se quedaron en silencio. Les dije que esto no era una venganza por un fin de semana, era por años de ser la salida de emergencia de sus vidas, años de llamadas perdidas, cumpleaños ignorados y actos de desaparición solo para aparecer cuando necesitaban un cheque o un favor. Les dije que ya me había puesto en contacto con la compañía hipotecaria. Pronto recibirían una carta, no solo una advertencia, sino una reevaluación de la propiedad. Quitaría mi nombre de la cuenta. Si querían conservar la casa, tendrían que calificar por su cuenta. Spoiler, no lo harían. Les dije que el coche que CEO firmé para mi hermana sería embargado a finales de mes. Ya había perdido 2 pagos. Simplemente no lo había denunciado hasta esta mañana. Les dije que los servicios públicos serían cortados en una semana si no actualizaban la información de facturación. Se quedaron allí como marionetas, y entonces les dije algo que no había planeado decir, que esta no era la única casa que estaba apoyando, que la verdadera razón por la que había venido a Seattle era para comprar una casa, no la suya, la mía, un condominio en el centro, totalmente pagado. No se lo había dicho porque sabía lo que harían, convertirlo en una nueva rama de la operación Sanguijuela. Pero era mío, y me mudé esa noche. Entonces Aaron bajó las escaleras y les dio una lista de verificación de lo que necesitaba ser arreglado. Dijo que esta visita era una advertencia, pero que volvería, y si las cosas no cambiaban, tendrían que lidiar con más que vacaciones canceladas. Ella se fue. Recogí mi maleta, finalmente la saqué de la puerta. No me detuvieron. Ni uno solo de ellos me pidió que me quedara. Entendido. Tienes razón. Arreglémoslo. Después de que todo explotó, después de que CPS salió por la puerta principal y los dejó de pie en los escombros de su propio desastre, pensé que dormiría allí 2 noches como máximo. Mi lugar aún no estaba completamente amueblado. Tenía muebles que llegarían en 2 días. Todavía tenía que llenar el refrigerador, recoger algunas cosas, tal vez desempacar correctamente, pero no tenía prisa. Por una vez, pensé que podía tomarme mi tiempo. Cuando las cosas comenzaron a calmarse, miré a mi papá y le dije, entonces, me quedaré contigo por 2 días hasta que regrese a mi lugar. Lo dije como lo haría cualquier persona normal, no presumido, no sarcástico, solo una declaración, y él me miró como si lo hubiera insultado personalmente. Esta vez, no levantó la voz. Simplemente dijo que no, dijo que ya no era bienvenido allí, que los había humillado, que si pensaba que era mejor que ellos ahora, podía probarlo desde otro lugar. Miré a mi madre. Ella no dijo una palabra. Mi hermana todavía estaba escondida con los niños. Era exactamente como parecía. Me habían usado todo el tiempo que pudieron, y ahora que no estaba siguiendo el juego, era desechable. Así que asentí, no discutí, no dije una palabra más. Recogí mi maleta, apenas desabrochada, y salí. Sin salida dramática, sin gran discurso, solo un hombre que dejaba una casa que ya no le pertenecía. Conduje hasta mi nuevo apartamento, el que ni siquiera sabían que existía, un condominio de una habitación en el centro, piso 10, limpio, minimalista, totalmente pagado. Había estado planeando esta mudanza durante más de 1 año, en silencio, mientras todavía estaba transfiriendo dinero y fingiendo que no me importaba. El lugar todavía olía a pintura fresca. Los pisos estaban fríos. El refrigerador estaba vacío y no había sábanas en la cama, pero era mío. Nadie más que yo tenía las llaves. Puse mi maleta en el armario y me quedé allí un momento, sin oír nada, ni televisión a todo volumen, ni niños gritando, nadie pidiendo un paseo o un favor, solo por primera vez en años. No era responsable de nadie más que de mí mismo. A la mañana siguiente, preparé café y me senté junto a la ventana a ver el tráfico de abajo. No esperaba que nadie se comunicara. Pensé que se duplicarían, pasarían la semana diciéndose que había perdido la cabeza, que era egoísta, pero alrededor de las 11 de la mañana, mi teléfono vibró, un mensaje de texto de mi hermana. Me preguntó si podía ir sola, dijo que quería hablar, dijo que no venía a pelear, dijo que quería disculparse, y por alguna razón, dije que sí.
Unos minutos más tarde, envió un mensaje de texto de nuevo: no estoy tratando de pelear. Solo quiero decir lo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Por favor. 5 minutos. Esperé, la dejé meditarlo, luego envié la dirección. Aproximadamente 1 hora más tarde, la vi a través de la ventana parada fuera del edificio con una sudadera gris, con los brazos cruzados, claramente insegura de si llamar o irse. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, sin maquillaje, sin teléfono en la mano, sin niños trepando sobre ella, solo ella, la versión de ella que recordaba antes de que todo se convirtiera en un lío de derechos y excusas. La dejé entrar. Mientras entraba en el apartamento, se detuvo por un segundo como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Miró a su alrededor, paredes desnudas, sofá nuevo, todavía algunas cajas sin desempacar apiladas ordenadamente en una esquina. Esto es realmente agradable, dijo, como si le sorprendiera que hubiera construido algo limpio y tranquilo para mí. No respondí. Fui a la cocina, serví 2 cafés y le di uno. Ella lo tomó y se sentó como si esperara que le dijeran qué hacer. Eso era una novedad. No perdió el tiempo, sin preámbulos dramáticos. Comenzó con la disculpa. Dijo que lo sentía por todo, por la forma en que planearon descargarme a los niños, por actuar como si no estuviera haciendo lo suficiente ya, por cada vez que me enviaba un mensaje de texto pidiendo dinero como si nada. Incluso se disculpó por la forma en que se rió cuando entré por la puerta. Ese momento aparentemente se le quedó grabado. Admitió que se acostumbraron a que yo arreglara las cosas, que nuestros padres lo esperaban, que ella lo esperaba. Dijo que se sentía normal hasta que dejé de seguir el juego, y entonces las cosas se pusieron feas. Yo solo escuché. Cuando terminó, le dije que lo apreciaba, que necesitaba escuchar eso, pero también le dije que no podía fingir que no había sucedido, que disculparse no arreglaría nada a menos que realmente cambiara. Ella asintió, dijo que entendía. Dijo que no iba a volver a la casa esa noche. Ella y los niños se quedarían en un hotel por ahora. Dijo que estaba pensando en conseguir su propio lugar. Sonaba seria. Le dije que debería hacerlo. Antes de irse, me agradeció, sin abrazos, sin cercanía falsa. Simplemente salió, más tranquila de lo que la había visto nunca. Me quedé junto a la ventana y la vi irse, y por un segundo pensé que tal vez algo había cambiado. Pero alrededor de las 7:30 de esa noche, mi teléfono vibró, número desconocido. Dejé que sonara, luego apareció el correo de voz. Era mi papá. Su voz era profunda, fría. Si crees que esto ha terminado, eres más tonto de lo que pensaba. ¿Quieres avergonzar a esta familia? Verás cómo se siente eso. Me quedé allí y lo escuché 2 veces. No iba a dejarlo pasar. La culpa, el dinero, el trabajo gratuito. No era suficiente con que me hubiera alejado. Ahora quería recuperar algo, hacerme pagar por salirme de la línea, y fue entonces cuando me di cuenta de que estaban tramando algo, y no era solo una venganza mezquina. Querían hundirme con ellos. El correo de voz confirmó lo que ya sabía. Mi padre no iba a aceptar la pérdida en silencio. Mi madre seguiría su ejemplo. Ese siempre ha sido su papel, suavizar el golpe después de que él lo entregaba, hacer que pareciera que todavía había algo de calor en una casa que funcionaba con control. No respondí. No devolví la llamada. Simplemente abrí el sobre que había estado guardando para el momento adecuado. Dentro había copias de documentos, cada transferencia bancaria, cada pago de servicios públicos, cada pago de tarjeta de crédito que había hecho en su nombre, cada uno grapado con fechas y números de cuenta. Los imprimí hace semanas y los guardé en una carpeta etiquetada como reclamar, no por razones legales, todavía no, sino porque sabía que personas como estás solo entendían una cosa: pruebas. A la mañana siguiente, visité al prestamista hipotecario. Había dejado de hacer los pagos hace semanas, pero ahora lo hice oficial. Firmé un formulario eliminando mi nombre de todo lo relacionado con la casa. No quería que fuera embargada. Quería que la poseyeran, toda ella, los pagos atrasados, los intereses crecientes, las llamadas telefónicas, la espera. Salí con una sonrisa que no había usado en años. De vuelta en mi apartamento, di otro paso, el más silencioso pero el más agudo.
Inicié sesión en mi cuenta bancaria e invertí 3 transferencias programadas, una para comestibles, una para su plan telefónico y una para el seguro del coche de mi hermana, todas canceladas con 2 clics. Que lo sientan. Estaba bebiendo café cuando mi madre envió un mensaje de texto, un mensaje largo y divagante sobre cómo la familia no debería ser transaccional y cómo cortar a la gente no es amor. No respondí. Luego vino el mensaje de texto grupal, ella, papá y mi hermana. Trataron de cambiar la narrativa, dijeron que los había traicionado, que se habían sacrificado todo por mí al crecer, que ahora los estaba castigando por un malentendido. Pero no esperaban lo que vendría después, la sorpresa final, la razón por la que no tenía intención de volver a poner un pie en su casa. Hace 3 meses, había presentado en silencio un informe a un programa de vivienda gubernamental, nada dramático, solo una solicitud para revisar cómo se estaba utilizando la asistencia financiera en hogares con múltiples adultos con niños dependientes. Incluí copias de las facturas que pagué, pruebas de cómo mi dinero se estaba utilizando para subsidiar sus vidas mientras los niños eran descuidados, a veces dejados solos, a veces despachados con apenas un adiós. Eso desencadenó una auditoría interna, y ayer, mientras todavía estaban discutiendo sobre quién debería llamarme primero, recibieron una carta, una revisión formal de su elegibilidad para programas de manutención infantil, asistencia para la vivienda y beneficios por discapacidad, una carta que comenzaba con "lamentamos informarle", y terminaba con "sujeto a investigación". Mi hermana me envió un mensaje de texto a las 10:23 de la noche con una palabra, ¿por qué? La ignoré porque me trajeron a través del país para cuidar su desastre, y todo lo que hice fue devolvérselo, una pieza a la vez. En la última semana de diciembre, no había sabido nada de ellos en días, ni mensajes de texto, ni llamadas. Mi hermana había dejado de comunicarse. El silencio era una nueva táctica, una retirada temporal mientras averiguaban desde qué ángulo atacarme a continuación. No dejé que me distrajera. Estaba terminando de desempacar cuando llamaron a la puerta de mi apartamento. Fue inesperado, silencioso, no golpes ni agresivo, solo deliberado. Abrí la puerta, esperando a medias ver a mi hermana de nuevo, pero era mi madre. Estaba parada allí con un abrigo pesado, con las manos en las mangas, los ojos rojos como si hubiera estado llorando, pero no la clase de llanto que haces cuando estás herido, la clase que haces cuando te has quedado sin formas de ganar. Me preguntó si podía entrar. La dejé. No se sentó. No tocó nada. Simplemente se quedó junto a la ventana mirando la ciudad como si necesitara ver algo estable. Dijo que recibieron la carta, la oficial, que la revisión de los beneficios estaba en curso, que el coche de mi hermana había sido embargado esa mañana, que mi papá había pasado los últimos 2 días llamando a viejos amigos tratando de encontrar a alguien dispuesto a prestarle dinero. Nadie lo tenía. Dijo que vino sola porque sabía que mi padre solo intensificaría las cosas si estuviera allí, que estaba enojado, no porque les diera la espalda, sino porque lo había hecho limpiamente, sin gritos, sin caos, solo una salida silenciosa y completa. Entonces hizo la pregunta que no esperaba, ¿qué hacemos ahora? No, ¿cómo pudiste? No nos arruinaste, solo eso. Le dije la verdad. Dije, empiezan de nuevo. Viven dentro de sus posibilidades. Dejan de tratar a las personas como redes de seguridad, y si alguna vez quieren que vuelva a sus vidas, será como persona, no como solución. Ella asintió una vez. Luego me entregó un pequeño sobre, sin remitente. Dentro había un cheque, uno real, no por todo, pero por parte de lo que me debían. Dijo que era todo lo que tenían por ahora, y que enviarían más cuando pudieran. No dije nada. Simplemente lo puse en la encimera. Se fue sin disculparse, solo un suave cuídate, y se fue. Nunca volví a ver a mi padre. Mi hermana se mantuvo fuera de contacto durante 3 meses, luego, un día, me envió por correo electrónico una foto de los niños parados frente a un pequeño edificio de apartamentos sosteniendo un juego de llaves, un nuevo comienzo. Ella no pidió nada. Simplemente escribió, gracias, incluso si me odias. No respondí de inmediato. Le di unas semanas. Luego envié una foto del horizonte de la ciudad desde mi ventana con una sola línea, sin odio, solo límites. Y eso fue todo, el final de un ciclo, el comienzo de algo más limpio. No todos obtienen un cierre, pero yo obtuve distancia, y a veces eso es más fuerte. Mini actualización un mes después. Ha pasado un poco más de un mes desde que todo terminó,
O tal vez debería decir desde que finalmente comenzó. La vida es más tranquila ahora. El apartamento se siente vivido. Mis cosas están donde quiero que estén. Mi refrigerador no está vacío, y me despierto sin ese miedo conocido en mi pecho, el que solía venir cuando veía sus nombres en mi teléfono. La semana pasada, recibí una carta en el correo, sin remitente, solo mi nombre y una letra que reconocí de inmediato, mi mamá. Dentro había otro cheque, pequeño pero constante, y una nota que simplemente decía, estamos haciendo todo lo posible. No cobré el primero, ni este, todavía no. Estoy esperando a ver si el esfuerzo continúa, si es real o solo un espasmo de culpa temporal. No estoy amargado, solo cauteloso. Mi hermana ha cumplido su palabra. Ahora está trabajando, a tiempo parcial en una guardería, lo cual tiene sentido. Envió otra foto. Sus hijos están sonriendo en una sala de estar real, una alfombra, un sofá, libros para colorear extendidos, sin caos, sin tensión detrás de sus ojos como antes. No hablamos directamente, solo mensajes cortos, actualizaciones silenciosas. Eso es todo lo que quiero ahora mismo, paz, no reunión. En cuanto a mi papá, nada, ni un mensaje de texto, ni un susurro, y honestamente, no espero uno. Las personas como él no se disculpan. Esperan a que el mundo se doble hacia ellos. Yo no me doblo. Algo extraño sucedió anoche. Me encontré riendo, no en un programa o un meme, simplemente nada. Estaba sentado allí bebiendo té, viendo caer la nieve desde la ventana de mi 10º piso, y me reí porque no estaba esperando la próxima catástrofe. Era solo silencio, y después de todo eso, esa clase de silencio vale más que cualquier disculpa.